Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otra entrega de otro programa de cine. Hoy tenemos el placer de contar con uno de los productores ejecutivos con más proyección de cine español. Él es Félix Tucé. Bienvenido, Félix. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí hablando contigo. Ok, sobre todo, muchas gracias por aceptar la invitación. Y lo Un primero de placer. todo, empezamos con la ronda de preguntas y lo primero es lo que le pregunto siempre a todo el mundo. ¿De dónde viene tu pasión por el cine y qué película te marcó y te enamoró tanto para llevarte a escoger este oficio? Pues a mí mi pasión por el cine me viene de mi familia. Dirijo Stella Films, que es una empresa familiar que dirigió primero mi abuelo, después mi padre, después mi madre y ahora yo con mi socia, Carmela Martínez Aliar. Y, y bueno, siempre me he sentido muy ligado al cine español. Quizás hay una película que a mí me marcó mucho a ese respecto, que fue Atraco a las tres, que es una película de los años 50, si no me equivoco, de José María Forqué. Es una película que me encanta, una comedia divertidísima, pero también con un trasfondo, un retrato social de la sociedad del momento fabuloso, ¿no? Entonces, esa película se convirtió en una obsesión para mí, me la vi muchísimas veces, me sabía los diálogos de memoria y admiraba a ese elenco y a ese director y bueno, de ahí me nació esa pasión por el cine español que luego al que luego he tenido la suerte de pertenecer. Okay. ¿Y cómo fueron tus comienzos? ¿Estudiaste cine o aprendiste de manera autodidacta? Habla un poco de tu inicio. Sí, yo estudié la carrera de comunicación audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid y bueno, y después hice un máster en gestión de la industria cinematográfica en la misma universidad. Eso me dio como las herramientas básicas para yo poder asumir las riendas de la empresa correctamente y, y bueno, de todas formas, supongo que como en tantas otras disciplinas, toda formación se complementa con la práctica, entonces mientras en paralelo yo iba haciendo en paralelo al máster que hice, iba ya desarrollando proyectos en Stella Films, gestionando la empresa, entonces ahí aprendí del todo. Y tu abuelo, Jordi Tussell, fundó la productora más antigua de España, que es Telafilm, y era la tercera generación de una familia muy relacionada con el cine. ¿Desde pequeño ya veía el mundo del cine desde dentro? Sí, claro, sí, sí. Eh, bueno, yo a mi padre no lo conocí, él murió cuando yo era un bebé, entonces no tuve ocasión de hablarlo así con él, pero vamos, sí, mi madre que llevaba la productora en aquel momento, mis hermanas, que una es directora de vestuario y arte y la otra es directora y montadora, mis cuñados son directores de fotografía, pues bueno, yo lo he recuerdo en la mesa de casa que en las comidas se hablaba mucho de cine, no solo de cine español, también de Woody Allen, por ejemplo. Y bueno, supongo que de mamar eso, pues al final también se te crea a ti un poco el interés, ¿no? ¿Y cuál es la película que a tu abuelo o tu padre se sentían más orgullosos? Pues yo supongo, te hablo de suponer porque no lo sé a ciencia cierta, pero supongo que a mi abuelo le enorgullecería mucho haber producido Amanecer en Puerta Oscura, que es una película de José María Forqué, precisamente, del mismo director de Atraco a las tres, que obtuvo el Oso de Plata en el Festival de Berlín y que fue muy bien de crítica. Es una película excelente. A mí, de las producidas por mi abuelo, la que más me gusta creo que es La vida por delante, de Fernando Fernán Gómez, que creo que considero es una verdadera joya del cine español y que sigue absolutamente vigente y emocionante, es una maravilla. Y yo creo que mi padre, bueno, su producción me consta que la más ansiada por él era la serie La Fuerza de un Rebelde, que está basada en una trilogía de novelas de Arturo Barea, que era muy ambiciosa en términos de, vamos, en todos los términos, en términos narrativos y en términos de producción. Sé que le costó mucho y finalmente lo logró, así que, vamos, esa le debió hacer sentir muy orgulloso. A mí de las películas que produjo tus padres, de las que más me gusta es Moro y Cristiano de Berlanga. Sí.
La Sí, verdad sí, que si me preguntaras a mí cuáles son las que más me gustan, desde luego entre ellas estaría Moros y Cristianos, porque me parece genial como todo lo que hizo Berlanga, ¿no? y háblanos un poco de tus primeros cortometrajes. ¿Algún aspecto en No, concreto? o sea, no, háblanos de tus cortometrajes, cómo trabajabas, cómo fueron tus primeros cortometrajes y saber un poco cómo eran tus primeros rodajes. Bueno, mi primer cortometraje fue Epitafios, que lo escribía y dirigía María Ballesteros, que a día de hoy sigue siendo buena amiga y seguimos colaborando en proyectos. Y la verdad es que en aquella experiencia yo aprendí muchísimo. Quisimos tomárnoslo muy en serio, aunque fuera nuestra primera cosita, y creo que el resultado es bastante bueno. Me sigo enorgulleciendo de haber hecho aquello. Establecí contacto con mucha gente que posteriormente, en posteriores cortometrajes, pero también en largometrajes, series, he seguido colaborando y entonces, pues eso me gusta mucho. También entré en contacto por primera vez con el mundo de las subvenciones, con los proveedores, en fin, con una serie de cosas que luego me han sido muy útiles y he ido aprendiendo cada vez más a lo largo de todas las producciones que ya llevo a mis espaldas. Pero bueno, creo que los cortos están muy bien. Creo que es el territorio donde quizás más libre seas que en el resto de producciones, porque luego en el momento en que ya haces largometrajes, pues ya ahí intervienen y meten la cuchara diferentes agentes de la industria, que si las televisiones, que si las distribuidoras y demás. Con un cortometraje tú realmente creo que podrías hacer casi lo que quieras y entonces eso creo que es muy satisfactorio. Yo guardo muy buen recuerdo de aquellos comienzos, pero vamos, en concreto con el cortometraje yo sigo produciéndolos y me sigue gustando muchísimo, vamos. ¿Y cómo llevas a ser productor ejecutivo más joven de España? Bueno, no sé si ya seguramente ya haya otros más jóvenes que yo, pero vamos, durante mucho tiempo esa juventud me ha jugado malas pasadas y yo como que me he esforzado mucho en aparentar tener una edad que por lo menos superficialmente case mejor con la responsabilidad que entronca ser un productor ejecutivo, ¿no? Pero bueno, sigo aprendiendo, me lo tomo como que hay que seguir aprendiendo de todo esto. ¿Y cómo conseguiste sacar adelante tu primera peli, Los del Túnel? ¿Cómo conseguiste financiarla? Bueno, pues fue gracias al bueno, como en general he puesto en marcha el resto de largometrajes, que es conjugando fuentes de financiación públicas y privadas. En el caso de las públicas fue la ayuda del Ministerio de Cultura, que por aquel entonces no eran todavía las generales, sino las de la amortización, y con el incentivo fiscal a través de la agrupación de interés económico. Y por el lado privado, pues inversión privada pura y dura, una preventa de derechos a Movistar Plus, otra a Antena 3 y otra a Canal Sur. Entonces, pues de la conjunción de todo aquello salió la financiación necesaria para acometer la producción de Los del Túnel. Pero normalmente lo primero que siempre tiene que conseguir es la distribución. Si no tiene distribución, como que no puede entrar. Y por supuesto la distribución de Iwan. Se me estaba olvidando, pero Iwan apoyó desde el primer momento la película y la distribuyeron muy bien, claro. Sí, contar con una distribuidora evidentemente te comporta que la película no se vaya a quedar en un cajón, se vaya a mover, se vaya a ver, esté garantizada su presencia en un número de salas, y en el caso de una distribuidora tan buena como Iwan, pues evidentemente te garantiza una buena presencia, ¿no? En el circuito, en el parque de salas español. Y una pregunta, ¿Iwan tiene sede aquí en España? Porque yo lo que conozco de Iwan es que es internacional. Es una empresa internacional, creo que de origen canadiense, no estoy seguro, pero que tiene sede en España y equipo propio. Vamos, ya a mí me suena de ser los distribuidores a nivel internacional de Crepúsculo y Mercenario y un montón de películas de terror.
Sí, pero también de autor hicieron Spotlight o el Exacto. Washington Post de Spielberg o Woody Allen, Café Society, en fin, llevan una cartera de películas pues de corte más independiente, de corte más comercial. Siempre alguna tienen en los Oscars, Green Book, Yo, Toña, todas son películas distribuidas por igual. ¿Y cuál es el secreto de la financiación? Si hay algún secreto. Si hubiera un secreto, lo tendrían los bancos y harían cine. Este negocio, lo bonito y lo terrible que tiene es que es absolutamente imprevisible. Bueno, no creo que, o por lo menos no es la forma en que yo concibo el negocio, no creo que que exista la fórmula del éxito. No lo creo. Claro, pero que al principio tú haces un plan de financiación con varios coproductores y cada coproductor tiene que conseguir lo que ha puesto en el plan de financiación. Hmm. Bueno, sí, creo que la coproducción es una herramienta muy interesante para levantar planes de financiación, puesto que en general es tan complicado levantar un largometraje que entre cuantos más se haga, más sencillo será, ¿no? Tener socios en España te abre fuentes de financiación locales que de otra forma no podrías acceder, igual que socios internacionales también te abre no solo vías de financiación que no tienes en tu propio país de origen, sino también mercados en los que luego explotar convenientemente tus películas, ¿no? ¿Y crees que hay un secreto del éxito para que tu peli sea taquillera? ¿O por mucho que tú quieras, nadie sabe nada? Yo creo que hay elementos que ayudan a conseguir, hay ciertos géneros que son más proclives para la taquilla, ciertos actores que son más proclives a la taquilla, pero siempre, o sea, este negocio está plagado de excepciones y eso, insisto, es lo bonito, porque no solo estamos haciendo negocios, sino también estamos haciendo arte, creaciones de autores, entonces eso siempre tiene un punto imprevisible que es lo bonito, ¿no? También de esto, la ruleta un poco. Y ahora una pregunta que quería Desde hacerte. luego, un secreto para levantar bien tu película es creer mucho en ella, creer que tiene valores suficientes como para que merezca ser puesta en marcha. Yo creo que eso, si no nos lo creemos nosotros como productores, muy difícil va a ser que se lo crea el resto de agentes de la industria y el público, ¿no? Porque yo creo que la misma gente de la industria quiere hacer una película que sea taquillera. Porque si no, Claro, si no, no se dedicaría a esto. Después, exacto. puede ser que la haga y no funcione en taquilla. Sí, 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 total, total. Y imagino, ¿vale? Que en tu segunda peli hubo un gran vínculo emocional, ya que tu padre produjo la película Pares o Nones a José Luis Cuerda y después tú has producido tu última película tiempo después. Para ti, ¿qué tiene de extra motivacional esta película? Bueno, aquella película fue una experiencia maravillosa en todos los sentidos, en el profesional desde luego, porque trabajar de la mano de un gran director tan consolidado como José Luis Cuerda, pues te abre muchísimas puertas, aprendes muchísimo. Había una sensación entre todo el equipo técnico y artístico de estar participando del genio y figura pues, de uno de los directores más importantes de nuestro país, pero también a nivel personal fue una experiencia muy bonita. José Luis fue un muy buen amigo mío, yo lo quería mucho y bueno, me lo pasé muy bien, me divertí mucho, aprendí muchísimo, en fin, todo lo mejor. Si encima además este es tu trabajo, pues no le puedes pedir más a la vida. ¿Y cómo fue trabajar con él? Con un grande como fue José Luis Cuerda. Pues fue muy bonito, la verdad. Fue una experiencia, como te digo, pues de las mejores de mi vida profesional. Creo que era un tío muy inteligente, muy divertido, muy educado, agradecido, respetuoso, permeable a lo que tú le pudieras decir, pero también con las ideas muy claras y criterios muy sólidos. Fue una maravilla, de verdad, realmente entiendes que se ha considerado como es considerado José Luis Cuerda después de trabajar ahí codo con él. Además fue fácil, era un tío
pues muy agradable, como digo, muy agradecido y muy educado. Yo solo tengo buenas palabras. Y después, ¿qué te llamó la atención para producir La Reina del Pueblo? La Reina del Pueblo, bueno, me apetecía mucho meterme en el terreno de las series de ficción. Esa fue nuestra primera experiencia. Ahora estamos rodando una segunda serie que se llama Dos años y un día para 3 Player. Y, y bueno, colaborar con amigos, aprender de la producción de una serie que tiene sus propias especificidades con respecto a las del cine, colaborar con otros socios nuestros que son muy importantes y muy queridos, como es la coproductora. ¿Y es igual levantar el mismo proceso levantar una película que una webserie o cómo va? Porque esto es una webserie que se hizo para Frosser. Sí, pero no es exactamente web serie, o sea, ellos están alojados en su plataforma, pero Ok, Fluxer ya, el término web serie ya ha perdido un vale. poco en el momento en que el streaming ha tenido como la incidencia que ha tenido, ya cada vez está como más diluido, ¿no? Ese término. Y sí, tiene sus especificidades, pensar en, pues, por ejemplo, a nivel narrativo, no puedes mismo, te tienes que pensar en que cada episodio tiene que ser interdependiente con el resto de casos, que la narrativa de los títulos afecta evidentemente con respecto a una película que toda la narrativa está condensada en 90 minutos o en 100 minutos o lo que sea. Y luego a nivel de producción pues también lo mismo, ¿no? Hay costes fijos, costes variables, pero que te lo puedes amortizar a lo largo de varios capítulos, mientras que para una película pues lo construyes y luego lo destruyes porque no va a haber, no va más allá, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay ciertas especificidades. Sí. Y estás a punto de estrenar ahora dentro de poco Cámara Café. ¿Qué puede Sí. decirme y qué puedo contarnos? ¿Y qué hay que hacer para conseguir, sí o no? ¿Qué puedo contarnos hacer y qué hay que hacer para conseguir los derechos de una serie, como era Cámara Café, para adaptarlo a películas? Bueno, es una película que nos cautivó desde el primer momento. Esta vino por nuestros socios de la coproductora y de Pólvora Films. Y bueno, era una serie tremendamente popular, ¿no? Cuyo origen real estuvo en Francia y que luego tuvo mucho éxito y se movió por diferentes territorios de Europa y del resto del mundo, entre otros en España, evidentemente. Fue un formato que triunfó en España y que a día de hoy, después de tantos años, sigue siendo muy querida. Entonces, pues pensamos que estaría muy bien recuperar aquellos personajes, aquel sentido del humor tan característico. Y entonces hablamos con la editora francesa de los derechos, que se llama Calt, y adquirimos los derechos de transformación para hacer esta película. Y, y nada, es una película que ha dirigido Ernesto Sevilla, que creo que también ha sido todo un acierto, porque es un director con mucho talento que también ha sabido implementar un nuevo sentido del humor que ahora mismo está muy vigente en el año 2021 y que convenía pues también actualizar respecto a la serie, ¿no? Que era tan de los 2000. Entonces creemos que ha sido todo un acierto, creo que es un realizador muy habilidoso, con mucho brío narrativo y un sentido visual de la realización pues muy impactante, muy interesante, la verdad. Creo que ha quedado una buena película, se estrenará, si todo va bien, el 18 de marzo en salas comerciales y todo eso te puedo contar. ¿Y cómo fue rodada durante la pandemia? Porque esta película coincidió en plena pandemia. Sí, bueno, hemos rodado varias cosas durante la pandemia. Al final es un rollo porque tienes que dedicar un dinero a una serie de medidas de protección y de prevención, sobre todo, que no te garantizan el éxito y que evidentemente te reducen el presupuesto para la realización de la película como tal o de la producción que sea, ¿no? Entonces, pues es una lata. Todo el proceso está plagado de sustos, que por suerte en mi experiencia se han quedado todo en sustos, ¿no? Pero sé de muchas producciones, evidentemente, que se han visto pues netamente afectadas porque han tenido que paralizar el rodaje,
han tenido, pues, en fin, que a un miembro indispensable del equipo, como un actor protagonista o el director de fotografía han enfermado y entonces han tenido que paralizar el rodaje con todos los costes que ello comporta, ¿no? Pero bueno, yo tengo que decir que más allá del extra presupuestario que ha supuesto en todas nuestras producciones, lo cierto es que, como digo, se ha quedado todo en sustos y hemos solventado el problema relativamente bien. Pero vamos, a día de hoy, que estoy rodando una serie ahora mismo, seguimos teniendo protocolos estrictos y medidas de prevención y de detección de la enfermedad pues lo más eficaces posible. ¿Has rodado la biografía Viaje a alguna parte? ¿De dónde surge la idea? Bueno, no es exactamente una biografía, es una película de no ficción. ¿Es documental o qué? Pero es un documental experimental, muy especial. O sea, es de estos que mezcla ahí un poco, pues como Ahora quién lo impide, ¿no? De Jonas Trova, que es una película que es documental porque formalmente no es ficción, pero en muchos sentidos desborda los límites tradicionales del género documental. Es una película que nace de Elena de Llanos, que es la nieta de Fernando Fernán Gómez, que quería hacer un viaje onírico al espíritu y al legado de Fernando Fernán Gómez y de Emma Cohen, la que fue su pareja durante muchos años, pero que también a lo largo de la película, y bueno, no tiene por qué ser la película, también te puedes informar al respecto, y es una mujer interesantísima, apasionante, muy lúcida como actriz, como directora, como narradora, como dramaturga y de todo. Entonces, pues es eso, un viaje inmersivo a su universo y a ese espíritu tan creativo, tan libre y tan brillante que caracterizaba a ambos. ¿Y nos puede contar un poco de la serie de televisión que acabas de producir o todavía estás produciendo? Estamos rodando todavía. Pues nada, se llama 2 años y un día, es para A3 Player y la serie es una comedia carcelaria que tiene como protagonista a Carlos, que es un personaje que interpreta a Arturo Valls, que hace un poco de un trasunto del propio Arturo Valls, es el presentador que media España conoce, es muy conocido por presentar un programa de televisión todas las tardes, con mucho sentido del humor, todo el mundo le valora mucho y tal, y que por un desliz, un tropiezo lingüístico muy desafortunado, pues le meten en la cárcel. Y entonces es la vida de este cómico, de este presentador cómico tan famoso en la cárcel, donde su fama y su sentido del humor no le van a valer de nada. Y después, una pregunta personal. ¿Has producido cortometrajes, documentales, largometrajes, series de televisión? Pero realmente, ¿dónde te sientes más cómodo? No, en ningún género concreto. Es decir, pues el cortometraje comporta, como decía, mucha libertad creativa y de producción y me gusta mucho, pero por la contra, financieramente pues no es rentable, siempre se cuentan con presupuestos bastante más exiguos de lo que uno desearía. El largometraje, en cambio, pues bueno, sí que es más rentable, pero comporta también muchísimo riesgo empresarial, tiene unos tiempos de producción, de desarrollo, de preproducción, de producción y de postproducción mucho más dilatados en el tiempo. Entonces, bueno, cada cosa tiene sus pros y sus contras. Sí que te tengo que reconocer que mi corazón está en el cine, lo llevo en mi ADN familiar, está en el cine por encima de las series, pero también estoy disfrutando mucho haciendo series de televisión. Para ti, ¿qué elementos tiene que tener una historia para querer producirla? Pues una pregunta, ¿te importa que fume? Dímelo con total franqueza. No, puedes fumar. ¿No? Vale, es que soy muy fumador y esta charla tan agradable me estaba pidiendo un cigarrito. Pues como decía antes, no creo que exista una única cosa que digas ahí. Pues puede
meterte en un proyecto porque te interesa el guionista que lo ha escrito, o el director que lo va a dirigir, o el tema del que trata, o el enfoque que se le va a dar a ese tema. Puede haber millones de cosas, ¿no? Puede ser que quieras arrojar luz sobre un personaje concreto, o puede ser que fue pues por el caso del documental Viaje a alguna parte, pero también puede ser pues eso, la persona con la que vas a trabajar, que era el caso de la película de Cuerda, ¿no? No creo que haya un único factor que te haga decidirte a meterte en una producción u otra. Tiene que ser un conjunto de cosas. Que le veas la viabilidad, la posibilidad real de sacarlo adelante, que tú seas el productor adecuado para ese proyecto, porque a lo mejor pues no estás dotado. Yo creo que no estoy especialmente dotado para el cine de terror y no sé si voy a saber producirlo, ¿no? Porque como no soy muy buen espectador de terror, no sé si iba a ser un buen productor. Pues bueno, uno también tiene que saber ver los intereses, las debilidades, las fortalezas de cada uno y de cada proyecto para tomar una decisión así. Y para la siguiente pregunta, ¿qué consejos puede dar a los jóvenes cineastas que quieren dedicarse al mundo del cine de forma profesional? Pues que tengan mucha paciencia y mucha perseverancia porque es un mundo muy difícil. Lo es para todo el mundo, para el que ya esté en la industria y para el que quiere meterse en ella también. Creo que también hace falta ser muy inquieto y participar de muchos proyectos. Por ejemplo, muchas veces uno piensa, este cortometraje y tal. Bueno, pues los cortometrajes, aunque no sean rentables, tienen otras muchas cosas buenas y puede ser pues colaborar con según qué gente, conocer a profesionales con los que luego puedes desarrollar tu carrera de la mano. Recomendaría eso, recomendaría que estén bien informados, que estén atentos a las novedades que van pasando en la industria y desde luego que vean mucho cine, que se aprende una barbaridad, se disfruta muchísimo, que además al final no se nos debe olvidar, ¿no? Que nos queremos dedicar a esto porque amamos el cine y muchas veces es un trabajo tan exigente que no te permite ver tanto cine como tú quisieras y yo creo que nunca hay que dejar de hacerlo para detectar creadores interesantes, técnicos interesantes, historias que te conmuevan, que te emocionen, que te apetezca contar. Entonces, yo creo que todo eso es importantísimo. Una pregunta personal. He escuchado muchas veces que para un joven cineasta la mejor manera de empezar siempre dicen que es con los documentales. Sí, es una buena forma en la medida en que gozan de una mayor visibilidad que los cortometrajes, pero comportan un menor riesgo económico generalmente que un largometraje de ficción, pues creo que puede ser una estrategia adecuada, sí, puede estar bien. Pues muchas gracias, Félix. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir conmigo y con toda la gente que nos ve en redes sociales tu pasión por el cine. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti por invitarme.